Cuéntenme, ¿qué tal ese deber? En proceso todavía hay. El proceso, ¿no es cierto? Ya revisé el de la semana 4. Estuvo bastante bien en su gran mayoría. Ya hay algunos que no entregaron, pero son pocos. Alguien tiene por ahí el micrófono abierto, no sé si lo puede cerrar, por favor. Alguien que esté escribiendo en una computadora. Ok. Bien, bueno, precisamente para que puedan hacer ese deber sin ningún problema, lo que vamos a hacer es hoy dedicarnos a hacer algunos ejercicios de distribuciones de probabilidad discretas, tanto binomial, hipergeométrica como de Poisson. ¿Tuvieron alguna dificultad con algunos de ellos? Cuéntenme, ¿cómo les fue con eso? Señor Aro, si puedo apagar el micrófono, por favor. Ya dije, ya la pago. Listo. Cuéntenme, ¿qué dificultad tuvieron con las distribuciones de probabilidad? ¿Pudieron hacerlas bien? La binomial, la hipergeométrica, la de Poisson. ¿Cómo va ese deber? Cuéntenme. Sí, sí, sí va bien, profe. El problema es al principio identificarle si es binomial o hipergeométrica, eso. Claro, eso es lo más crítico. Ajá. Bien, De ahí eso es cuando lo ya se más le crítico. identifica eso, ya es un poco fácil. Ya. Verán, vamos a hacer una actividad hoy práctica. Bien, vamos a iniciar con una actividad práctica hoy que consiste en hacer algunos ejercicios que vamos a hacer aquí en clase. Entonces, yo les traje aquí un ejercicio de calcular la media y la varianza de una distribución de probabilidad, como ya hicieron en el deber anterior para repasar esa parte. Vamos a hacer unos ejercicios de binomial, otros de hipergeométrica y otros de distribución de Poisson. ¿Cómo lo vamos a hacer? Todos van a hacerlo aquí. ¿Ok? Abran el Excel, por favor, ahorita. Si están con una computadora delante, ¿no? Díganme, ¿sí o no? Sí, profe. Bien, entonces Sí, profe. abran el Excel, por favor, y vamos a realizar estos ejercicios que están aquí. Yo voy a abrir, yo voy a entregar el control remoto de forma aleatoria. Esto es como entregar un control remoto aquí. Se lo voy a entregar de forma aleatoria a cualquiera para que me indique qué ha hecho ahí en su archivo de Excel y me explique lo que hizo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer esta actividad ahorita. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro lo que vamos a hacer? Sí, ingeniero. Listo. Entonces, a ver, la primera dice, Bakery ofrece pasteles con decorados especiales para cumpleaños, bodas y otras ocasiones. La pastelería también tiene pasteles normales. La siguiente tabla incluye el número total de pasteles vendidos al día, así como la probabilidad correspondiente. Calcule la media, la varianza, la desviación estándar del número de pasteles vendidos. Observen que nos dan una distribución de probabilidad y necesitamos calcular la media, la varianza y la desviación estándar. Hagámoslo. Bien, esta tabla que está aquí tenemos que realizarla en el Excel para que los datos estén ingresados en cada una de las celdas. Arriba. Yo lo voy a ir haciendo aquí. Ustedes lo hacen en su computadora. Voy a pasarle el control remoto a alguien para que me comparta su pantalla y me muestre lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Comiencen ya.
Yo lo voy a ir haciendo aquí, ustedes ya tienen que comenzar a realizar. No sé, nunca le he visto a ese señor. Si alguien tiene alguna duda, por favor me dice. ¿Aló? ¿Qué fue, mijo? ¿Lo están realizando? ¿Cómo va ese asunto? Sí, profe. Listo. Ya mismo voy a... Cuando yo acabe, ya voy a pasar el control remoto para ver quién lo hizo al mismo ritmo que yo. Dije, perdón, una cuestión. ¿Con cuál se le fijaba la celda? ¿Con cuál le fijó ahí en Con este último F4, cálculo que estaba haciendo? con F4. Perdón, no lo escuché. Con F4. Ya, gracias, dije.
¿Listo? ¿Ya acabaron? Aún no, profe. Son solo esos tres datos, profe, sí, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué datos? Varianza y... Sí, lo que le pide aquí es la media, la varianza y la desviación estándar. Solo. ¿Listo? Voy a ver. Mire, yo ya lo hice. ¿Qué me demoré? Nada. Voy a ver. Vamos a ver a quién podemos buscar por aquí. A ver, Montoya. Compártame su pantalla, por favor, para ver qué hizo. Ya dije, dame un segundito, por favor. No importa hasta donde tenga. Vamos a ver cómo lo ve. ¿Qué pasó, Montoya? Ahí le comparto si quiere, profe, para ver si es que estoy bien. Sí, sí, eso. Vamos a revisar. Lo que hay que calcular es esto, la media, la varianza, la desviación estándar. A ver, ¿qué pasó? Le comparten que para que Ya, vean. hágale. Pero usted tiene, creo que tiene que parar de compartir la... Dejo de compartir yo. Ok. A ver, hágale. Ya, bueno, ahí te estaba poniendo los títulos. Ujú. ¿Qué hizo? Cuénteme qué hizo. ¿Perdón? Cuénteme qué hizo. Ya, bueno, primero la multiplicación del número de muestreo con la probabilidad. Ujú. Multiplicarle estas dos celdas. Exacto. Ya, bueno, esto lo hice manual porque no le entendí cómo fijarle. O sea, es la A suma ver, perdón, la vamos, a resta. ver, le ayudo a hacerlo bien. A ver, ya, Ya. en el primero, donde está el 3, colóquese. ¿En dónde Colóquese está? en el 3, la primera multiplicación. En la tercera columna. Aquí. Ahí. Eso le arrastró, ¿no? Sí, este sí le arrastré normalmente. Ya, ok. Vamos a la otra columna entonces. Colóquese ahí. Coja F9, seleccione E9. Ahí en la fórmula. Selecciónelo. Ya. No, selecciónelo. No le Uy. quite. Déjele ahí, selecciónelo. Solo pásale por arriba con el mouse. Ah, por acá. Sí. Ya. Arrástrelo hacia su derecho. Ahí mismo en la fórmula. Aquí, hágale así, arrastre el mouse hasta acá. Cúbrala la 9. Ah, Eso, selecciónalo. Ahí, ya. pon F4 ahora. Solo F4. Ponga F4. Ya lo puse, pero no pasa nada. No, porque si tienes el laptop, tienes que poner función F4. Ah, función. A ver. No, es directo de la tecla. Entonces, No, ahí sí. Ahí. Ya, Enter. Ahí sí. Póngale Enter. Ya. Y Ahí sí se fija. ahora arrastre la fórmula. Ya. Ahí sí. Ya, eso es lo que tengo que hacer. Ya. Entonces, vaya a la otra columna, a ver qué dice ahí. Bueno, esta es solamente potencia de Sí, ok. de acá. Después, Y esta igual solamente multiplicación ya, perfecto. con la probabilidad.
Entonces, ¿cuál es su media? 0.86. Esa no es la media. No, perdón. La media es 13,2. 13,2. Y Sí, el es justo estaba poniendo los títulos. 0,86, ¿qué es? Esto es la varianza. La varianza. Varianza, Y sí. 0,93, La raíz de la varianza. que sería, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Desviación estándar. Desviación. Estándar. O desviación típica, cualquiera de las dos. Muy bien, bien, perfecto. Ya. Ok, ya puedo dejar de compartir. Listo, ingeniero. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguien alguna duda con eso? No, profe, sí podría poner el ejemplo para tomar una captura, por favor. Claro, ya lo comparto. Ahí. ¿Alguna pregunta con eso? No se ve. Ah, no, ya se ve, profe, gracias. ¿Cómo le fue a los demás? ¿Hicieron todos? Sí. ¿Alguna duda con este tipo de ejercicio? Rivera Villamar. Sí, ingeniero, aquí estoy. ¿Cómo le fue con este ejercicio? ¿Lo hizo? ¿No Muy lo hizo? bien. Sí, sí lo hice. Ya, no tiene ningún problema. No, Seguro. sí. ¿Le comparto la pantalla? A ver, comparte. Ya le voy a dar un paso. Ya. A ver, Rivera, ven aquí. Ahí, ya, a ver, ya dejo de compartir bien. Ya. Esperen un ratito. Ahí, a ver. ¿Sí la pueden ver ahí, en la pantalla? Sí. Pero Ya. ahí faltan columnas o lo hizo todo junto. No, yo lo hice directo así con la fórmula, haciendo este tipo de fórmula. Me sale lo mismo. Aquí tengo la media, aquí tengo la varianza y la desviación, que es la raíz de la varianza. Ya. Bueno, lo único que le sugiero es que le coloque el símbolo o los tres datos los separe para que se sepa cuál es la varianza. Con la desviación sí lo puso aquí, media también. Sí, Este es el que no indicó qué cosa era. Tiene que indicarlo. ya. Bueno, ingeniero. Listo. Muy bien. Ya, gracias. Ok. Ya puedo dejar de compartir. Ok, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Alguien que no lo pudo hacer? Por favor, si estoy haciendo esto es porque necesitamos dejar claro este tema para que puedan resolver sus deberes de la semana 5 y 6, porque les puse unos ejercicios, unos 4 ejercicios adicionales en la semana 6. Profe, una consulta. Bien, La varianza y la desviación estándar, ¿cuáles son las fórmulas? Si me podría dejarle ver. la fórmula. Déjame ver si lo tengo por ahí. ¿Quiere la fórmula completa? Exacto, solo para sacarle ya con los datos que ya tenemos en la tabla. Ya lo voy a ver. Aquí está. Ya, profe, ya le tomo una Este de captura. aquí es la fórmula de la varianza. Este de aquí. Y la forma de calcular la media es este de ahí. Y la desviación estándar solamente la raíz cuadrada de lo que estoy aquí de la varianza. Ya, profe, gracias. Listo. Siempre, al final de cada capítulo, esto está en el capítulo 6, al final de cada capítulo siempre hay un resumen, está fíjense, en estas páginas en azul, y ahí están todas las fórmulas que se han visto en el capítulo, todas, y todos los conceptos. De hecho, les recomiendo que ustedes cada vez que se acabe un capítulo, estamos ahorita terminando el capítulo 6, que ustedes revisen este resumen.
Porque no solo están las fórmulas, sino que están todos los fundamentos y todas las preguntas. De aquí precisamente suelen salir preguntas de opción múltiple en la prueba. Muchas de las preguntas que salen en la prueba salen de aquí, de estos resúmenes. Así que por favor, denle una revisioncita de esto. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Bien, aquí les tengo un ejercicio más. Igual que hicimos hace un rato, le voy a pedir a cualquiera de forma aleatoria que me comparta su pantalla a ver cómo lo hizo. ¿Ok? Así que hay que hacerlo. Entonces, dice, en una reciente encuesta, 35% indicó que el chocolate era su sabor favorito de helado. Suponga que seleccionamos una muestra de 10 personas y le preguntamos cuál es su sabor favorito de helado. ¿Cuántas personas de la muestra esperaría usted que mencionen el chocolate? ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 4 personas incluidas en la muestra mencionen el chocolate? ¿Cuál es la probabilidad de que 4 o más mencionen el chocolate? ¿Qué les parece ese ejercicio? ¿Lo están viendo ahí en pantalla? ¿Los pongo más grande? Sí, profe. Sí, está bien. ¿Sí se ve? Sí. Ok, entonces hagamos el ejercicio, por favor. Les voy a dar 5 minutos para que lo hagan. Igual lo vamos a hacer aquí. No lo voy a hacer yo porque si lo hago ya van a saber cómo hay que hacerlo. Voy a esperar que ustedes lo hagan. Por favor, a trabajar, que voy a seleccionar de manera aleatoria a cualquiera. Profe, ese sería distribución binomial. ¿Usted cree? ¿Qué le hace pensar que puede ser binomial? Pues porque nos da la muestra de 10 personas y la probabilidad de 35%. Entonces dice que cuántas personas de muestra esperaría que usted mencionaran al chocolate. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 o más mencionen el chocolate? Entonces ahí se sumaría. Sí, pero a ver, el hecho de que se saque una muestra no define que sea binomial. En todo ejercicio de probabilidad se trabaja con una muestra. En todo ejercicio. Hay otras razones para decir si es binomial o no. Lulum, huevo, yuyu, tierno, maqui, mano, nina, fuego. A ver, ¿cuáles son las características de una binomial, de una distribución binomial? ¿Quién me dice?
La probabilidad es constante para Exacto. todos los números, para toda la muestra. Perfecto. Esa es una de las principales características que hay que identificar aquí. Que la probabilidad siempre se mantiene constante. Número 2, ¿qué más? Los ensayos son independientes. Los ensayos son independientes. También es correcto. ¿Qué más? Faltan dos más. La probabilidad de éxito y fracaso son los mismos en cada ensayo y solo puede tener probabilidad de éxito o fracaso. Exacto. Se dan dos condiciones. Éxito o fracaso. Y la probabilidad de éxito o fracaso siempre es la misma. ¿Ok? Entonces, probabilidad constante. La última es que la condición de éxito y fracaso es el resultado de un conteo en un número fijo de ensayos. ¿Ok? Es decir, que es el resultado de conteo. Conclusión. La probabilidad tiene que ser constante, tiene que darse la condición de éxito y fracaso y los eventos tienen que ser independientes. Vamos a ver si eso se puede identificar aquí en el problema. En una reciente encuesta, 35% indicó que el chocolate era su sabor favorito de helado. Suponga que seleccionamos una muestra de 10 personas y le preguntamos cuál es su sabor favorito de helado. Observen que si yo cojo aleatoriamente a una persona, cualquiera que sea, al azar, de ese conjunto de personas que yo le hice una encuesta, no sé a cuántas personas, pueden haber sido 50, 100 personas, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que yo elija al azar a una persona y me diga que su sabor favorito es el chocolate? Díganme. En esa pregunta dije, habría que hacer la probabilidad de las 10 personas, o sea, tomando el total de la muestra, ¿verdad? No, olvídese ahorita de las 10 personas. Las 10 personas es una muestra que se sacó de todos los que se encuestaron. El número de encuestados no se sabe aquí. Aquí no te dicen, aquí dicen una encuesta reciente. 35% indicó que el chocolate era su sabor favorito. De ahí ahora se va a tomar una muestra de 10 personas. ¿Ok? Pero, ¿cuál es yo lo que estoy preguntando ahorita, ¿cuál es la probabilidad de que yo elija a una persona cualquiera al azar de todo ese grupo que se le hizo la encuesta y me diga que el chocolate es su sabor favorito? O sea, que habría que solo sacar la probabilidad de que sea solo con una persona. No se trata de sacar... Sería multiplicar el 10, o sea, la muestra que son las 10 personas por el 35%. Sí, pero eso te va a dar número de personas. Yo lo que te estoy preguntando es cuál es la probabilidad de que yo elija a cualquier persona que elija al azar y me diga que su sabor favorito es el chocolate. ¿Cuál es la probabilidad? El 35%. 35%. Eso es lo que le estoy diciendo ahí. Que de todos los que se les realizó la encuesta, el 35% les gusta el chocolate. Entonces, la probabilidad de que cualquier persona que yo elija al azar, la probabilidad, eso no significa que me va a decir que su sabor favorito es el chocolate. Puedo decírmelo como puede que no me lo diga. El asunto es que la probabilidad de que eso ocurra es del 35%. Es decir, le está diciendo que esa probabilidad se mantiene constante para cualquiera de las personas que se elijan al azar y se les pregunte cuál es su sabor favorito. Entonces ya por ahí tenemos la primera característica identificada. Segundo, aquí se dan dos condiciones también, éxito y fracaso. El éxito, ¿cuál sería aquí? Que la persona favorita escogiera el chocolate. Que la persona escoja como su sabor favorito el chocolate. Ese sería el éxito. El fracaso es que escoja otro sabor. Entonces, tenemos dos condiciones, éxito y fracaso. La probabilidad de éxito es constante para cualquiera de los que se elijan. Y tercero, los eventos son independientes. Que yo elija a la persona número 5 y me diga que es chocolate, eso tiene que ver con que la persona 7 me diga que su sabor es chocolate. ¿Hay algo que condicione eso? Bien. No, ¿verdad? Entonces los eventos son independientes. En conclusión,
Los eventos son independientes. Hay dos condiciones, éxito y fracaso. Y lo otro es que la probabilidad de éxito es constante. Por lo tanto, esto tiene todas las características de una binomial. Y hay que tratarlo por distribución binomial. ¿Ok? Entonces, ¿ya tienen las respuestas o alguna de ellas? La primera pregunta dice, ¿cuántas personas de la muestra esperaría usted que mencionen el chocolate? Observen la pregunta, por favor. Miren que esa pregunta, la primera pregunta no es igual que la segunda ni la tercera. No, en la segunda y en la tercera nos piden probabilidad. En la primera no me piden probabilidad. ¿Qué me piden ahí? Número ¿De cuántas personas? de personas. Entonces, ¿quién hizo esto? ¿Quién respondió? Vamos a ver, vamos a darle el control a alguien. Héctor Ortega, me ayuda. Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Me puede compartir ahí su pantalla a ver qué dice? Estaba yo revisando no tengo hecho aquí, pero saqué yo que la media sería igual a 3.5 personas de la muestra. La media. Sí, y estaba haciendo que toca hacer la cantidad de ¿Y cómo sacó personas, ese 3.5? ¿Cómo lo sacó? De 10 por el porcentaje de 10 por 0.35 da 3.5. Ya, entonces eso no es la media. Eso es el número, precisamente esa es la respuesta del primer literal. ¿Cuántas personas esperaría usted que mencionen el chocolate? ¿Sí? Porque se va a seleccionar una muestra de 10 personas. Entonces, lo que hay que hacer aquí es igual 10 personas que se van a seleccionar multiplicado por 0,35. Sí, correcto. ¿Ven? Porque la probabilidad de que mencione chocolate es el 35%. Si se van a seleccionar a 10, y yo quiero saber de esas 10, ¿cuántas personas se esperaría? Y esto es un valor esperado, de que mencionen el chocolate, entonces sería 3,5. ¿Ya? Esto es un cálculo teórico. Recuerden que no se puede hablar de 3,5 personas, porque una persona no se puede dividir en fracción. Entonces esto habría que redondearlo a 4. Bien, de forma real habría que redondearlo a unas 4 personas. Porque una persona no se puede dividir en fracción. No debería dar un número decimal aquí, con decimales. Bien, esa sería la respuesta del primer literal. Aquí en el segundo, ¿quién hizo esto? 0,23, profe. 0,23. ¿Quién me habló ahí? Bueno, le hice con la fórmula de la distribución binomial y dice que exactamente 4 personas mencionan el chocolate. Entonces me salió 0. Eres Morales, ¿no? Sí, profe. Voy a compartir, dártelo. Morales Caguate. Sí, que le comparto, profe. Sí, comparto. A ver, cuénteme qué dice. Explique, vaya explicando. Morales. ¿Me escucha? Se desactivó su micrófono. Ahí, profe. Ahí, vaya explicando. Bueno, le hice la fórmula de la distribución binomial. Ajá, póngale ahí. Dele clic a la primera celda. Ahí, profe, en donde el número de éxitos, o sea, sería 1. Los ensayos serían la muestra que nos da las 10 personas, la probabilidad de éxito que serían las 0.35 y el acumulado que sería 0. Exacto.
Muy bien. Y arrastré la Entonces fórmula. ahí sí ya le arrastré. Entonces dice que exactamente 4 personas sería aquí donde está marcado de color azul. Ujú. Muy bien. Es correcto lo de la respuesta. Ya, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta con eso? Ya, deje de compartir, por favor. Ya, profe. Ya, entonces lo que él hizo fue hacerse una tablita en la que en una columna pusimos los valores de X. Ustedes pueden, no son 10 personas que se van a elegir. Entonces, aquí le podemos poner rellenar, en serie, columna, límite 10, de uno en uno. Ya tengo los valores. Aquí me voy a igual, me voy al asistente de funciones o de forma directa busco la distribución binomial, que está aquí. Me va a pedir el número de éxitos. Le voy a decir que tome el primer valor de aquí de esta columna. El número de ensayos son 10. La probabilidad de éxito es 0,35. Y el acumulado es 0 para que me dé un fin de distribución bruta. Arrastro la fórmula y ya está. Y ya está. Entonces, aquí me queda una tabla que es una distribución de probabilidad. ¿Ok? Entonces, como me piden cuál es la probabilidad de que exactamente 4, incluidas una muestra, mencionen al chocolate, esta sería la respuesta del literal A. Del literal B, perdón. Esta sería la respuesta del literal B. Lo del literal A fue esto que calculamos aquí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todos pudieron hacer eso? Bien, ¿sí o no? En el literal C me están pidiendo cuál es la probabilidad de que 4 o más personas mencionen al chocolate. Recuerde que esto aquí equivale matemáticamente equivale a calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual que 4. ¿Bien? Eso equivale a calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual que 4, que es igual a la probabilidad de que X sea igual a 4 más la probabilidad de que X sea igual a 5 más la probabilidad de que X sea igual a 6 más la probabilidad de que X sea igual a 7 más la probabilidad de que X sea igual a 8 más la probabilidad de que X sea igual a 9 y más la probabilidad de que X sea igual a 10. Eso es lo que hay que hacer ahí. Claro que esto es nada más que la explicación que les estoy dando yo, ¿no? No van a perder tanto tiempo sumando uno por uno. Entonces lo que voy a hacer aquí es sumar, ¿cierto? Podemos ponerlo por aquí. Que sería igual a la suma de todos esos valores que usted me dice.
y da 0,4861. ¿Ok? Si usted selecciona aquí, observe que ya el Excel le da el valor de la suma aquí abajo también. Coincide con esto. Y ya estaría resuelto el problema. Entonces, miren, una cuestión importante aquí, y si le sale un ejercicio así en una prueba, lo primero es saber si debo hacerlo por binomial o no, o es otro tipo de distribución. Para saber si es binomial, tengo que saber identificar las características en el problema, así como hicimos al inicio. Segundo, es recomendable de una vez desde el principio ya hacerse toda la tabla de la distribución. Y sobre esa tabla le van a empezar a pedir cosas. ¿Sí? Entonces, hay que tener muy clara la pregunta, porque muchas veces vienen los errores. Por ejemplo, aquí dice, ¿cuál es la probabilidad de que 4 o más mencionen al chocolate? Y hay estudiantes que cogen y me dan este valor de aquí. Y no es eso. El hecho que diga 4 ahí no significa que esa sea la probabilidad. Hay que interpretar matemáticamente lo que me están pidiendo en la pregunta. Aquí me pueden cambiar la pregunta. En este mismo ejercicio me pueden decir, calcúleme la probabilidad de que a 3 o menos personas le gusten el chocolate. Entonces lo que tendría que hacer es de 0 hasta 3, realizar la suma. Esa es una suma acumulada en distribución de probabilidad, o una distribución de probabilidad acumulada. Entonces, esas preguntas pueden ir cambiando de ejercicio en ejercicio. Así que lo más importante es la interpretación del ejercicio y de la pregunta. Me ha pasado muchas veces que les pongo ejercicios así en la prueba y salen mal. Y fíjense que hay un problema aquí, que como la prueba va a ser de opción múltiple en plataforma, la respuesta la va a tener ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dentro de las 4 opciones de respuestas hay otras posibles respuestas que al estudiante le empiezan a surgir dudas, porque tienen que ver con el mismo 4. Por ejemplo, vamos a suponer que me sale esta pregunta y yo dentro de las 4 respuestas les doy esto, pero también le doy esto de aquí. Y también le doy este de aquí, menor o igual que 4. O le doy el complemento de 4. Entonces, son respuestas que podrían estar relacionadas con el 4, pero no es la respuesta correcta. Entonces, hay que saber leer la pregunta, saber interpretarla y realizar la operación que corresponde. Entonces, ¿qué pasa? Que el estudiante marca una respuesta y dice, no, pero si yo lo hice bien, era para 4. Sí, pero para 4, ¿cómo? Por debajo de 4, por encima de 4, mayor o menor igual que, menor que, estrictamente mayor que. Entonces, ahí es donde empiezan a equivocarse. Por eso hay que leer correctamente la pregunta. Y una vez que lea la pregunta, sería bueno representar matemáticamente, como yo le estoy representando aquí, qué es realmente lo que me están pidiendo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta usted? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Sí, profe, yo me quedé con una duda del literal B. Sí. En el momento de aplicar la fórmula binomial, no le entendí. ¿Voy a repetir? La fórmula de la binomial. Ujú. La fórmula de la binomial en el Excel es, bueno, en realidad aquí se maneja con una fórmula ya establecida. La binomial tiene una fórmula que implica una combinación. Pero el Excel ya calcula todo de manera directa. Entonces lo que pone aquí en el Excel es igual distribución binomial, ¿bien? Y me pide aquí el número de éxito. El número de éxito es este. En el caso de la pregunta B, el número de éxito es 4. Solo que nosotros los calculamos no solamente para 4, sino para los 10 posibles valores que va a tomar la variable aleatoria X. Pero si tú lo quieres hacer de forma directa, vamos a hacerlo de forma directa. O sea, yo me puedo venir aquí y voy a poner igual distribución binomial. Vamos a buscar la binomial. Aquí le doy doble clic
y me pide número de éxito. Mi número de éxito para esa pregunta en específico es 4. El número de ensayo, voy separando con punto y coma, es 10. Luego, me pide la probabilidad de éxito que es 0,35. Y por último le pongo 0 para que me dé función de distribución bruta. Y ahí está, 0,2376. Ok, No profe. sé si Ahí te el- quedó claro ahí. Mire, la fórmula se Sí, escribe sí. correcta. Sí, profe, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta con este ejercicio? ¿No hay preguntas adicionales? Dije, por ejemplo, en la prueba del primer parcial, ¿va a estar por aproximaciones las opciones múltiples o cómo estaría? ¿Cómo aproximaciones? Por ejemplo, la probabilidad en este caso del literal B, Sí. dice 0,23, o sea, en las opciones de una prueba estuvieras, si aproximáramos 0,24 así, o estuviera completo. La aproximación que se va a dar aquí, o sea, normalmente las respuestas están hasta con 4 cifras. Es decir, te aparecería un número que no es todo. Listo. Yo me voy a encargar de que las otras 3 alternativas de respuesta no sean tan similares como esta. O sea, no te voy a dar 0,2376 ni 0,2375 porque eso genera confusión. Entonces, eso sí no va a ocurrir. Porque entonces podría ser cualquiera de las 3 respuestas y eso no es así. Si te doy 0,2377 aquí, que sería la respuesta correcta, es posible que la otra sea 0,4861. O sea, son valores que no son tan semejantes. Y hay diferencia entre ellos. Claro, pero como dice, si pone valores similares, profe, o sea, por ejemplo, 0,2375 y No, eso 0,2375. no va a ocurrir. No. Similares me refiero a que tengan que ver, porque tengan relación con 4, con el número 4 aquí. No sé si me explico. Fíjate que exactamente 4 aquí da 0,2377. Y mayor o igual que 4 da 0,4861. No se parecen esos números. Ya, listo, profe. Esa nomás era mi inquietud. Pero los dos tienen que ver con 4. Y es más, mira, Claro, sino que si calculo exacto, y la otra es si calculo menor o igual que 4, ¿cuánto da? Da 0,7514. No son iguales. Los números no son iguales. Listo. Pero las 3 tienen que ver con el número 4. Eso es lo que me refiero. ya, listo, profe. Esa era mi inquietud. Ok. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más, vamos a otro ejercicio. Aquí les tengo un ejercicio. Bien, ahí lo están viendo ya en pantalla, ¿no? Dice, Colgate Palmolive creó recientemente una nueva pasta dental con sabor a miel. Esta fue probada por un grupo de 10 personas. 6 de ellas dijeron que les gustaba el nuevo sabor. Y las 4 restantes indicaron que en definitiva no les agradaba. 4 de las 10 se seleccionan para que participen en una entrevista a fondo. Entre quienes fueron elegidos para la entrevista, ¿cuál es la probabilidad de que a 2 les haya gustado el nuevo sabor y a 2 no? A ver. Bueno, analicen el ejercicio y díganme qué hay que hacer. Te doy un par de minutos para que piensen.
¿Anotaron ahí el ejercicio? Cópienlo. Vamos a ver. Señor Rueda, Dígame, profe. cuénteme, ¿cómo le fue con este ejercicio? ¿Qué he definido aquí? Todavía no lo estoy haciendo, profe. Estoy copiándolo. Está copiando tu... Ujú. Mil disculpas. A ver. Señorita Puchaizuela. Sí, que todavía estoy en ello. También, ¿qué pasó? ¿Se puso difícil esto? Sí, esto ya está un poco más complicado. Vizcaíno. Vizcaíno, ¿sí está por ahí? Las especificaciones. Sí, profe, aquí estoy, todavía estoy copiando el ejercicio, profe, todavía no le... Ya, bueno. Copien, copien. ¿Qué tal ya? Diseño, cuénteme. Señor diseño. Diseño. No me fue. Estoy. Cadena. Cadena Carrera.
Nada, tampoco. Tumaquinga. Profe, ¿se usa lo de distribución binomial mismo? Binomial. ¿Por qué binomial? A ver, cuéntame. Deje el micrófono. Decía, por lo que solo tenemos éxito y fracaso de los dos, que a dos solo le pueden gustar o a dos no. Pero a ver, el éxito y fracaso no es solamente de la binomial. ¿Ok? Hay otras probabilidades que también tienen éxito y fracaso. Por ejemplo, la hipergeométrica también tiene éxito y fracaso. ¿Qué más? ¿Qué supo identificar aquí del problema? Yo les pregunto a ustedes, la probabilidad de éxito, aquí hay éxito y fracaso, ya por ahí me definieron. Esto es correcto, porque el éxito es que le guste el sabor de miel de la nueva pasta dental y el fracaso es que no le gusta. Entonces, sí hay dos condiciones aquí, éxito y fracaso. La pregunta es, ¿la probabilidad de éxito aquí es la misma siempre? A ver, señor, no es la misma, profe, aquí. ¿Por qué no? Cuente. No, profesor. 60% se les gusta y el 40%. Perdón, no lo escuché. A ver, le preguntaba que si la probabilidad de éxito o fracaso es la misma. ¿O cambia? ¿Es la misma para cualquiera de las personas que se eligen ahí? ¿De las 4 personas o de las 10? De cualquiera. Vamos a suponer que de los 10. ¿Es la misma? Inge, Dígame. o sea, perdón, yo le hice así, ¿verdad? O sea, sería que la muestra sería 10 personas y sería que como a 6 les gustan, sería un dato A y un dato B sería a 4 que no les gustan. Entonces la probabilidad de que les gustan sería, por ejemplo, la probabilidad sería de 6 sobre 10, que sería el 0.6, ¿no es cierto? De 1 menos 0.6, que sería el otro el 0.4, ¿verdad? Ya. Entonces mi distribución hipergeométrica sería de que, por ejemplo, la es 10, nuestra muestra sería 10, nuestros casos afirmativos serían 6. Ya, hagamos una pausa ahí. Pero Inge, es que eso... Diga. Dígame. ¿Aló? Ya. Entonces, por ejemplo, nuestros que no les gustan serían 4, los positivos serían 6, pero solamente tenemos 2 respuestas, ¿no es cierto? Entonces, mi PDX sería los que, por ejemplo, serían los que son positivos, que es el 6 por el 2, más la otra condición sería los 8 por el 2 y la otra condición sería el 10 por el 4. Ya, correcto. Pero a ver, tú hablaste ahí de hipergeométrica. ¿Qué te hizo pensar que esto es hipergeométrica? En ningún lado dice hipergeométrica. ¿Cómo supiste que era una hipergeométrica? Si esto te sale en una prueba, ¿cómo sabes tú que es hipergeométrica? Perdón, Inge, no le escucho, ¿se me repite? Tú me dijiste hace un ratito que la distribución que utilizaste es hipergeométrica, ¿correcto? Sí, Inge. Ya, ¿y de dónde sacaste que es hipergeométrica? En ninguna parte del ejercicio dice que esto es hipergeométrico. ¿Cómo supiste que era hipergeométrico? O sea, porque solo tiene 2 posibilidades, pues. En la binomial también hay 2 posibilidades, de éxito y fracaso. Aquí también la hay. Pero es que aquí también sí conozco, tengo tengo el número de la muestra, tengo a las personas que les gusta y a las personas que no les gusta. En la binomial también pasa eso. Profe, sería por el tamaño o sea que, por ejemplo, de las 10 personas no representa todo el tamaño de la población. En este caso son 6 personas que les gusta y las 4 que dicen que no les gusta. No es por eso, porque en todas las distribuciones se saca una más. Eso no es por eso la razón. Porque los ensayos no son independientes. ¿Y cómo sabe que no son independientes?
Sí es cierto, pero dime por qué sabes que no son independientes. Porque parte de esa muestra, Inge, ah, no sería independiente porque parte de esa muestra, digamos, si es que estamos analizando que les gusta, aparte de esa muestra no les va a gustar, entonces por eso no sería independiente. No, no es por eso. Verá, les voy a dar la razón. El asunto es que aquí se está trabajando con personas, o sea, con un grupo de personas. Dice que el grupo total inicialmente era de 10 personas, ¿no es cierto? Yo le voy a hacer una pregunta a cualquiera de ustedes. Yo quiero, vamos a suponer que dentro del grupo de 10 personas hay uno que se llama Juan Pérez. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad, cómo se calcula la probabilidad de que elija de forma aleatoria entre las 10 personas una persona y me salga Juan Pérez? ¿Cuál es la probabilidad? 1 a 10. 1 sobre 10, correcto. Bien, pero si yo elegí a Juan Pérez, yo ya no lo puedo volver a meter en el grupo, porque ya él fue elegido para hacer la encuesta si le gustaba o no le gustaba el sabor de la nueva pasta. ¿No es cierto? Entonces, tendría que elegir a otro, a María González, por poner un ejemplo. ¿Cuál sería la probabilidad ahora de elegir a María González? 1 sobre 9. 1 sobre 9, correcto. ¿Es igual 1 sobre 9 que 1 sobre 10? No. ¿Por qué? Y así va a pasar sucesivamente con el resto de personas que se eligen de forma aleatoria. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que este es un experimento sin reemplazo. Anótenlo por ahí. Esta es la primera característica. Estamos en presencia de un experimento sin reemplazo. Sin reemplazo significa que las personas que se elijan de aquí no vuelven a regresar al grupo de la población. La población inicialmente era de 10. De ahí de los 10, 6 dijeron que le gustaba el nuevo sabor. Y de esos 6 que ya se sabe que le gustó el nuevo sabor, se va a volver a hacer una nueva prueba para validar la encuesta. Entonces, se va a trabajar con esa población de 6, que sería una población de éxito. Tiene que ver precisamente con los que le gusta la pasta dental. Le vamos a volver a verificar si eso es así o no. En conclusión, igual, cuando yo elija uno dentro de esos 6 y después elija el siguiente, las probabilidades de elegir al uno y al otro no son iguales. Por lo tanto, están condicionadas a lo que primero sucede. Por lo tanto, primero, y la primera característica aquí es que esto es un experimento sin reemplazo. Cada vez que estamos en presencia de un experimento sin reemplazo, la probabilidad de éxito no es la misma. Ya no es la misma como pasaba con la binomial. Y por otro lado, como sí dijeron por ahí, los eventos son dependientes, es decir, ya no son independientes. Sí se mantiene la condición de éxito y fracaso. ¿Sí? Así que eso no es nada para diferenciar a la binomial, porque la binomial también tiene éxito y fracaso. Aquí lo que lo diferencia de la binomial es que aquí es un experimento sin reemplazo, y eso siempre pasa cuando se trabaja con personas, selección de personas. Entonces, en conclusión, este ejercicio es de distribución de probabilidad hipergeométrica. Para poder trabajar con la hipergeométrica necesito los datos. N, ¿cuánto vale N aquí? 10, profe. 10. 10. Necesito S, que es la población de éxito. ¿Cuánto vale? 6. 6. ¿Y por qué 6? ¿Cuál es mi condición de éxito aquí? Que les guste el nuevo las sabor. personas les gusta el nuevo sabor. Y aquí dijeron que 6 les gustaba el nuevo sabor. Por lo tanto, mi población de éxito es 6. El tamaño de la muestra a elegir, ¿cuánto es? De esos 6, ¿cuánto van a elegir? 4. ¿Y cuál es el valor de la variable aleatoria que necesito aquí? 2. 2, correcto. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces usted tiene que irse aquí a distribución de probabilidad hipergeométrica y colocar esos datos, porque si los tiene aquí, ya los coloca aquí nada más. Muestra de éxito sería 2.
El número de la muestra es de 4. La población de éxito es de 6 y el tamaño total de la población es de 10. Y ese sería el valor que debíamos haber calculado. ¿Qué les pareció? Pero hay una pregunta, la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que ¿puede dos... repetir? Sí, Por favor, ¿puede sí, repetir podría todo el repetir. caso, Es por que no favor? se le... Me perdí. Se perdió. Bueno, vuelvo a repetir. Lo vuelvo a hacer aquí. Vamos a hacerlo aquí abajo otra vez. O sea, hasta que puso X2, Inge, ¿puede repetirlo en cámara lenta, por favor? Ya A voy. paso de tortuga, por favor, Inge, es que eso sí fue como flash. Ya. Ok, vuelvo nuevamente. Pongo el símbolo de igual. Me voy aquí al asistente de función. Busco hipergeométrico. Pongo aceptar. Me pide aquí muestra de éxito. ¿Qué es esta? La muestra de éxito es el valor que toma la variable aleatoria, 2. Si quiere le pueden seleccionar aquí la celda, porque si ya la tecleé aquí, le pongo así. ¿Ok? Número de la muestra. O sea, ¿de qué tamaño se va a sacar la muestra? De 4. De 4. ¿Cuál es la población de éxito? 6. ¿Y cuál es el número de la población? 10. ¿Ven? Y me da lo mismo. Ahora sí lo vieron. Se lo repito nuevamente. ¿Lo hicieron ahí en su computador? Señorita Puchaisela, ¿lo hizo o no lo hizo? Sí, que estoy terminando de hacer. A ver, ¿me comparte Inge. su pantalla? Inge, pero yo le dije que era hipergeométrica y usted me dijo que no era. No, yo siempre le dije que era. Usted lo que no me explicó por qué era hipergeométrica. Yo te pregunté, ¿cómo sabes que es hipergeométrica? Y eso fue lo que no me respondiste, ¿no? Si yo nunca dije que no era hipergeométrica. Ya. La explicación, la razón de por qué dijo que era hipergeométrica es lo que no me convenció. Ya. Inge, ¿y cuál sería, o sea, por ejemplo, en otro ejercicio, o sea, para verle de una vez? Es que yo, por ejemplo, tengo, y creo la mayoría de compañeros tenemos problema entre la binomial y la hipergeométrica. ¿Cómo nos damos cuenta en ese sentido? A ver, por eso lo dije al principio. En la binomial y la hipergeométrica, en las dos, existe la condición de éxito y fracaso. Hasta ahí no hay ninguna diferencia. Igual, el conteo de éxito y fracaso en un número fijo de ensayo también se cumple por igual en las dos. Hasta ahí no hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la binomial y la hipergeométrica? En el que en la binomial te van a dar un dato que te dice que la probabilidad, o sea, tú tienes que interpretar que la probabilidad se mantiene de forma constante. Cualquiera de las personas que tú elijas ahí tienen exactamente la misma probabilidad de ser seleccionados. Personas, cosas o lo que sea. Pero en la hipergeométrica no. No tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Por ejemplo, si de esta muestra de 6 yo selecciono a una persona, la probabilidad de seleccionar a la siguiente persona ya no es la misma. Porque ¿qué pasa? Que yo ya elegí a esa persona, ya le pregunté, a ver, ¿cuál es tu sabor favorito? Vamos a suponer que esa persona se llama Eduardo. No puedo volver a meter a Eduardo en el mismo grupo otra vez, porque le estaría preguntando de forma doble. Y me va a decir lo mismo, entonces no tiene ningún sentido. Ese Eduardo, que ya le saqué del grupo, ya le pregunté, lo saco del grupo. Y ya no tengo 6 personas, tengo 5. Ahora la probabilidad de elegir a una siguiente persona ya no es la misma, porque no tengo el total de 6 que tenía antes. Para elegir a Eduardo sería 1 sobre 6. Para elegir a María, por poner un ejemplo, sería 1 sobre 5. Y si después tengo que elegir a otro que se llame Pedro, la probabilidad sería de 1/3. O de 1/4. Entonces, ¿qué pasa? Que la probabilidad está cambiando constantemente. Y es más, aquí hay otra condición aquí, que puede ser que la persona que elija le guste
o no le guste el sabor, porque puede ser que elija una de las que no le gusta. Y entonces la cantidad de personas que sí le gusta puede seguir con el total de 6 todavía. Hay 6 que dijeron que sí les gusta. Pero ¿qué pasa si en vez de elegir a uno de los que sí le gusta, elijo primero, en primera opción, a uno de los que no le gusta? Todavía me quedan 6. Bien. La probabilidad de elegir ahorita aquí a una persona que le guste el nuevo sabor sería 6 sobre 10. 6 sobre 10. La de elegir a una siguiente persona que le guste va a depender si la primera que elegí le gustaba el sabor o no le gustaba. Porque si la primera persona elegida le gustaba el sabor, entonces la posibilidad de elegir a una segunda persona que le guste el sabor sería de 5 sobre 9. Porque ya no tengo a 6 que le gusten, ni tampoco tengo un total de 10 personas, pero me quedan 9. Pero ¿qué pasa si la primera persona elegida fue uno de las que no le gusta? Entonces todavía me quedan las 6 personas que sí les gustan. Entonces la probabilidad de elegir una siguiente persona que sí le guste el sabor sería de 6 sobre 9. Y así, cualquier probabilidad está en dependencia de lo que pase o suceda primero. Entonces los eventos aquí no son independientes, son dependientes, por un lado. Y por otro lado, el experimento es sin reemplazo. Cada vez que usted identifique un experimento sin reemplazo, estamos en presencia de hipergeometría. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, usted? No hay más. Bien, vamos a hacer otro. A ver, ¿qué será esto? Copien el ejercicio, por favor. Dice, el cargo de jefe de la policía de la ciudad de Corry se encuentra vacante. Un comité de búsqueda integrado por los residentes de esa población tienen la responsabilidad de recomendar al alcalde de la ciudad, el nuevo jefe de la policía. Hay 12 candidatos, 4 de los cuales son mujeres o miembros de una minoría. El comité decide entrevistar a los 12 candidatos. Primero seleccionaron al azar a 4 candidatos para entrevistarlos el primer día, ninguno de los cuales resultó ser mujer ni miembro de una minoría. El periódico local, Corry Press, en una de sus columnas editoriales, sugiere que hay discriminación, o que hubo discriminación. ¿Cuál es la probabilidad de que así sea? A ver, ¿qué tal si le sale esto en la prueba? Mucho está, Inge. ¿Cómo? No me digas eso. No, Inge, sí está de analizarle nomás. Está chévere. Y déjame decirle que ejercicios así andan por ahí en el banco de preguntas. Miren, les dan este ejercicio. Nadie les dice nada. No se sabe con cuál distribución hacer esto. ¿Cómo lo identifico? A ver, cópienlo, piensen. 2 minutos ahí para pensar. Voy a compartir pantalla. A ver. Alguien ahí que me vaya haciendo el ejercicio. Quiñones. Presente, profe. ¿Me puede ayudar a hacer el ejercicio? Yo le ayudo. A ver, estaba ya tratando de analizar. Bueno, A ver, dígame. vamos a analizar entre los dos. A ver,
compártame su pantalla. A ver. Estaba tratando de sacar los datos. A ver, vamos a sacar los datos entonces. ¿Sí ¿Y copió que el puede programa? volverle al problema para acabarle de copiar, por favor? A ver, Si fuera ok, tan amable, unos 2 minutitos. perfecto. A ver, deje de compartir un ratito, Quiñones, ya volvemos con usted. Bueno, cópienle todos. Tomen una foto, hagan cualquier cosa. Lo copien. Una pregunta, en este ejercicio, eh, ¿cómo podríamos darnos cuenta si es que hay o no hay un intervalo especificado? Porque el intervalo lo que te hace es contar el número de resultados por, precisamente por algún intervalo. Los intervalos pueden ser de tiempo, de área, de distancia, de cualquier cosa. Aquí no hay por ningún lado donde diga que se contabilizan cosas por intervalo. En este ejercicio no lo hay. No hay nada que me diga que yo contabilizo, por ejemplo, cantidad de palabras por página, o llamadas por minuto, o anotaciones por partido, cosas así, no lo hay. Pero en tal caso, por lo general, en los ejercicios siempre, suponiendo que hay un intervalo, es bastante específico, ¿verdad? O sea, es bastante notorio Claro, sí, el problema. siempre hay cómo notar eso. Y cuando ocurre eso, estamos en distribución de Poisson. A ver, ¿ya le copiaron? ¿Sí o no? A ver, señor Quiñones, comparta ahorita, vamos a trabajar ahí. Quiñones. Ya, profe. A ver, ¿qué hizo? ¿Qué se le ocurrió? Estaba revisándole y me dice que hay 12 candidatos. 4 pueden ser mujeres o minoría. Entonces estaba especificando. Ya, entonces fíjate, tenían que seleccionar a un grupo de personas que iban a formar parte de una presidencia, ¿no es cierto? Del Estado. Sí. Usted no copió el ejercicio, ¿no? No le copié. O sea, le tengo anotado en otro lado. Ya, entonces, de esos 12 candidatos, al siguiente día hicieron un llamado, ¿no es cierto? Sí. Lea por ahí lo que dice.
Dice, el cargo del jefe de policía de la ciudad de Corry, Pensilvania, se encuentra vacantes. Un comité de búsqueda integrado de los residentes de esa población tiene una responsabilidad de recomendar al alcalde de la ciudad el nuevo jefe de policía. Hay 12 candidatos, 4 de los cuales son mujeres o miembros de una minoría. El comité decide entrevistar a los 12 candidatos. Primero seleccionan al azar a 4 candidatos para entrevistar el primer día, ninguno de los cuales resultó ser mujeres ni miembros de una minoría. El periódico local de Corry Press, en una de sus columnas editoriales, sugiere que hay discriminación. ¿Cuál es la probabilidad de que sea así? Entonces, fíjense que estamos en algo similar a lo que pasaba en el ejercicio anterior, que aquí se están seleccionando candidatos. Si yo elijo a un candidato, ese candidato no puede volver a regresar a la población, porque ya fue elegido. Entonces, es lo mismo que pasaba con el caso anterior. Aquí estamos en presencia de un experimento sin reemplazo. Por lo tanto, la probabilidad de éxito o fracaso no es la misma. Sí hay las dos condiciones. Aquí también hay éxito y fracaso. El éxito, en este caso, el éxito sería que no pertenezca que sea mujer o minoría. Y el fracaso es que sí fuera mujer o minoría. Y las dos condiciones se dan aquí, pero la probabilidad no es la misma. ¿Por qué? Porque en la medida que una persona es elegida, ya esa persona sale del grupo y la posibilidad de elegir a la siguiente cambia con relación a la que tenía la primera persona. Por lo tanto, este es un experimento sin reemplazo y tenemos que usar distribución de probabilidad hipergeométrica. Ahí podríamos identificar una serie de datos ya, que son los que se necesitan para la distribución hipergeométrica. A ver, por ejemplo, Quiñones, ponga el valor de n mayúscula. ¿Cuánto es? ¿Perdón? El valor de n mayúscula, es decir, tamaño de la población total. El tamaño de la población, 12. 12. Póngalo. ¿Dónde va? ¿Abajo? Abajo. ¿Y la población de éxito cuál sería? 2. No. No, 4. Primero, a ver. Las 4. Remítase a la pregunta. Después donde dice el periódico publicó tal cosa. Lea para que vea lo que dice. El periódico local de Corry Press es en una de sus columnas editoriales sugiere que hay discriminación. Ajá. ¿Sabe por qué sugiere el periódico que existió una discriminación? ¿Por qué no fueron elegidas las 4 personas o la minoría? Exacto, porque no fueron elegidas las mujeres ni las minorías. Entonces, si no se eligieron mujeres o minoría, ¿a quién eligieron entonces? A los 8. ¿8 qué? A las 8 personas más con más experiencia. Si no son mujeres, ¿qué son entonces? Hombres. Hombres. Entonces, las 4 personas elegidas fueron hombres. Entonces, ¿cuál es mi población de éxito aquí? 8. Sería 8. 0. 8. Sería 8. Porque fíjate que ahí dice claramente, ninguna de las 4 personas elegidas fueron mujeres o minorías. Por lo tanto, si no fueron mujeres o minorías, fueron hombres. Quiere decir que mi posibilidad de éxito es, mi población de éxito es de 8. Póngale 8. Ya está. Ya. ¿Y cuál es el tamaño de la muestra? 12. No. ¿A cuántas personas decidieron elegir? A 4, perdón. 4, profe. A 4, correcto. ¿Y cuál es mi número de éxito aquí? 2. No. 4 mismo. 4 también, 4, porque los 4 que se eligieron fueron hombres, no resultaron ser mujeres ni minorías. Entonces, lo que se quiere probar aquí es cuál es la posibilidad de que lo que está diciendo el periódico es verdad, de que hubo una discriminación, es decir, que todos los que se eligieron fueron hombres. ¿Cuánto dice ahí? Me salió 0.14141414. Ya, ¿y qué significa esa probabilidad?
Es un porcentaje. Sí, pero ¿qué significa? Ahí Sí, dice que es la probabilidad de éxito. ¿De qué? ¿De qué vale el éxito? De haber cogido solo hombres. De haber No, no haber cogido minoría. Sí, sí, es lo Perdón, mismo. Sí, es correcto lo que está diciendo. De que todos los que sean elegidos sean hombres y no hayan escogido ni a una sola mujer o minoría. En conclusión, la probabilidad de que el periódico esté diciendo lo correcto es del 14.14%. ¿Sí se dan cuenta? No sé si les quedó claro o no. A ver, yo les voy a hacer aquí. Dejen de compartir, por favor. Gracias por la ayuda. Verán, la población total es igual a... La población total es igual a 2. Mi población de éxito aquí, en este caso, es 8. ¿Por qué 8 y no 4? Porque lo que me interesa probar no es si se elige o no una mujer, porque ya se sabe de antemano que no eligieron a ninguna mujer. Dice 12 candidatos, 4 de los cuales son mujeres. Ninguno de los 4 salió elegido. Entonces, quienes salieron elegidos fueron hombres. Por lo tanto, lo que yo quiero probar es si el periódico este está diciendo la verdad. Eso dice, ¿cuál es la probabilidad de que así sea? Si el periódico está diciendo la verdad. Y la verdad fue que se eligieron hombres. Así que lo que yo quiero probar es que el éxito haya sido hombres. Y mi población de éxito es hombres. Ahora, de los 8 hombres, solamente se eligieron, o sea, se sacó ¿a cuántos candidatos iban a elegir? A 4. ¿Y de esos 4, cuántos fueron elegidos? 4 precisamente. 4 precisamente. Entonces, esos son los datos que yo necesito aquí. Como es hipergeométrica, me voy aquí, pongo distribución de probabilidad hipergeométrica, la muestra de éxito sería 4, el número de muestras sería 4, la población de éxito es 8, y la población total es 2. En conclusión, la probabilidad, y escuchen, la probabilidad no significa que se esté afirmando que el periódico tenga razón. Solo me están diciendo cuál es la probabilidad de que el periódico tenga la razón. Y es del 14,14%. Si esto lo convierto aquí a porcentaje, en 2 decimales, me da 14,14. Es decir, la probabilidad de que el periódico esté diciendo la verdad de que hubo discriminación es del 14,14%. Eso no significa que el periódico tenga la razón o no, ojo con esto. Solo que la probabilidad de que él esté diciendo lo correcto es del 14,14. De hecho, es una probabilidad bastante baja. Es más la probabilidad, hay más probabilidad de que el periódico no tenga la razón. ¿De acuerdo? Y de que la elección, del hecho de que los 4 elegidos sean hombres haya sido producto del azar, de la casualidad. Bien. ¿Y por qué? Porque los hombres están en mayoría frente a las mujeres. Hay más cantidad de hombres que de mujeres. Entonces la probabilidad de elegir a 4 hombres de forma sucesiva, porque los 4 elegidos sean hombres, es más alta que el haber incluido algunas mujeres dentro del grupo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Algo que no haya quedado claro. ¿Alguna pregunta, por favor? No, profe. No, sí está claro entonces. Bien, vamos con otros entonces. A ver, copien este ejercicio. Copien este ejercicio.
Dice, un estudio relacionado con las filas de las cajas registradoras de un supermercado en el área de South Strand reveló que entre las 4 y 7 de la tarde de los fines de semana hay un promedio de 4 clientes en la fila de espera. ¿Cuál es la probabilidad de que al visitar ese supermercado en este horario encuentre lo siguiente? Ningún cliente está en la fila. 4 clientes estén en la fila de espera. 4 o menos clientes estén en la fila. 4 o más clientes estén en la fila de espera. ¿Qué hacemos aquí? Sería una distribución de Poisson. Ya, ¿y por qué? ¿Qué te hace pensar que sea de Poisson? Y porque tiene un intervalo de 4 a 7, que es tiempo. Ajá, exactamente. ¿Y qué es lo que te dan aquí además de eso? El promedio, que sería de 4 clientes de fila de espera, que sería el MU, si no estoy mal. La media. Es decir, que lo que se está contabilizando aquí es el número de clientes dentro de este intervalo de tiempo, entre las 4 y las 7 de la tarde. Eso es correcto. Ahí hay un intervalo. Y lo que se contabiliza aquí es el número de clientes que hay en la fila dentro del horario entre las 4 y las 7 de la tarde. Ahí ya te está dando la razón de intervalo. Y eso es lo que me está diciendo a mí, que esto hay que tratarlo con distribución de probabilidad de Poisson. Y además me dan la media. Recuerden que en la distribución de Poisson, lo único que necesito es la media. Nada más. Y aquí me dan el promedio, la media. Bien, que dice que es de 4 clientes en la fila de espera. ¿Pero en dónde? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al visitar en este horario, de qué horario me están hablando? Entre las 4 y las 7 de la tarde. Se encuentre lo siguiente. Ningún cliente en la fila, 4 clientes en la fila, 4 menos clientes en la fila. Bien, aquí, una vez que ya identifico que es de Poisson, yo me puedo hacer también una tablita aquí. Le vamos a dar valores a X. Pero en este caso, los valores nada más que los voy a colocar hasta 4. Podría seguir, no habría ningún problema, pero como todas las preguntas tienen que ver con 4 aquí, 4 o menos, o sea, exactamente 4, 4 menos, 4 más, yo le voy a dejar esto hasta 4. La distribución de Poisson es una distribución que no tiene un límite superior. ¿Ven? En muchas ocasiones no tiene un límite superior, pero eso no es problema, porque toda distribución tiene un límite que es 1. Ninguna suma de los valores de una distribución puede ser nunca mayor que 1. Entonces, si esto es Poisson, yo puedo poner aquí el símbolo de igual, me voy aquí al asistente de funciones, busco Poisson distribución, y observen que lo que me va a pedir aquí es el valor de X, que es la variable aleatoria, que va tomando diferentes valores. Le voy a decir que coja el valor de esta celda. La media es de ¿cuánto aquí? De 4. ¿Por qué es de 4? Porque eso me lo dan de dato aquí. 4 clientes en la fila de espera en promedio. Y el acumulado le pongo falso para que me dé la distribución de probabilidad bruta. Porque si le pongo 1 me da la distribución acumulada, que no la necesito ahorita. Y me da ese valor que está ahí. De ahí arrastro la fórmula y tendría una tablita de distribución. Ahora, que haya hecho la tabla no significa que ya respondí la pregunta. Ahora tengo que ver qué es lo que me preguntan en el problema. Entonces, vamos con el literal A. A ver, no sé si me puede ayudar Ortega. Sí, ingeniero. Dice aquí, ¿cuál es la probabilidad de que al visitar el supermercado en ese horario, entre las 4 y las 7, ningún cliente está en la fila? ¿Cuál sería la respuesta para ese primer literal A? No es factible porque en esa hora es el mayor número de clientes en la fila. No, eso no tiene nada que ver.
Y podría ser que yo llegue y no hay... Siempre hay una probabilidad. Aunque sea baja, tiene que haberlo. A menos que sea 0. Y en este caso es 0. 0,018. Es casi 0, pero no es 0. Entonces la respuesta del literal A es esta. 0,18. Esa es la respuesta. Ninguno equivale a que X toma el valor de 0. Esta sería la respuesta del literal A. ¿De acuerdo? Una pregunta. ¿Cuál era el valor de la media y cuál era el valor del acumulado? La media es 4. Aquí te lo dan. 4 clientes en promedio. Dice. Hay un promedio de 4 clientes. En el acumulado ¿Y del acumulado? se pone 0. Hay nada más que por poner o 0 o 1. Falso o verdadero. Ya, profe, gracias. Si le pones 1 te da distribución acumulada, que eso no lo queremos aquí. Bien, a ver. Alex Aro. Ayúdeme con el literal B. Alex Aro. No está Aro. Señorita Puchaicela. El literal B. ¿Y qué hago ahí? Sería la suma de las de todo lo que sacamos de las probabilidades de la distribución de Poisson. Ya, no. A ver, aquí dice 4 clientes en la fila. ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente 4 clientes? Recuerda que la variable aleatoria aquí es X. Exacto. Es cuando X toma el valor de exactamente de 4. Esta sería la respuesta del literal B. Exactamente 4. Recuerda que la variable aleatoria lo que va haciendo es tomando los valores según el conteo de clientes dentro de ese intervalo, entre las 4 y las 7. El número de clientes que puede haber en el supermercado entre las 4 y las 7. Ok. Y el literal C. Vamos a ver quién me puede ayudar. Rojas. Jiménez. Presente, dije. A ver, ayúdeme con el literal C. Dice 4 o menos clientes están en la fila. Sería la suma de la probabilidad de 0 hasta 3. ¿Y por qué no 4? Si dice 4 o menos. Perdón. ¿Cómo se escribe esto matemáticamente? 4 menor o igual a la probabilidad de X. Lo primero que tengo que saber es cómo se escribe esto de forma matemática. Y esto se escribe así. Probabilidad de que X sea menor o igual que 4. ¿Qué implica eso? Que tengo que sumar desde dónde a dónde. 0 a 3. La probabilidad es de 0 a 4. De 0 a 4. Está incluyendo el 4. Menor o igual. Así que sería igual a la suma. Miren bien. Desde aquí hasta aquí. Menor o igual que 4. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguien no lo vio? Dígame, ¿alguien no lo vio? Vamos con el literal D. Farinango, ayúdame. Sería 4 más clientes. 4 más. ¿Cómo se escribe eso matemáticamente? La probabilidad de X mayor que 4. ¿Y por qué no puedo incluir el 4? Mayor o igual que 4. Eso, muy bien. Entonces tengo que ponerle aquí mayor o igual que 4. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo hago eso? Sería solamente 0,19. O sea, tendría que
Tendría que restar de 1. ¿Cómo? Porque la probabilidad debe llegar hasta 1, la sumatoria de eso. Ajá. Entonces, fíjate Restar de 1. como yo no puedo sumar de 4 para acá porque no tengo nada, ni sé cuánto valen, porque no los calculé, pero yo sí sé que la suma de todas las probabilidades de esta distribución tiene que ser igual a 1. Entonces, a 1 le tengo que restar, ¿qué? 0,19. Esto habría que calcularlo así, mire. Lo voy a poner aquí con el editor de ecuaciones. Esto sería 1 menos la probabilidad, y observen bien porque estas preguntas salen en la prueba. 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que ¿quién? 4. Que 3. Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero todo lo que está de 4 para arriba, incluyendo el 4, tengo que a 1 restarle todo lo que está por debajo de 4. Es decir, desde el 3 hasta el 0. En conclusión, lo primero que necesito aquí es la probabilidad de X menor o igual que 3. Esto lo necesito. Necesito calcular esto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Sumando. La probabilidad es de 0 hasta 3. Desde 0 hasta 3. Y ahora aquí, a 1, le tengo que restar este valor de 1. Y me da 0,5665. Esta sería la respuesta. Tengo una HP Core i7 con pantalla táctil. Y entonces, ¿cuál es el chiste en las pruebas? Ah, que yo te pongo esta pregunta de la que te voy a poner. Por ponerte un ejemplo. ¿Y qué te voy a dar de respuesta? Te doy esta respuesta, te doy esta, te doy esta, te doy esta, y todas más o menos tienen que ver con el 4. Y el estudiante coge una cualquiera de estas y dice, no, pero yo lo hice bien, porque tenía que ver con 4 o más. Pero es que no aplicó la regla matemática esta correctamente. Entonces, fíjense cuál es la importancia de hacer un buen razonamiento, y por eso yo le estoy poniendo aquí cómo esta pregunta expresada con palabras yo la puedo expresar matemáticamente, para en base a eso yo hacer el cálculo que corresponde. Los cálculos son simples, suma, resta, pero el problema no está en la suma y la resta, el problema está en la interpretación. ¿Alguna pregunta está ahí? Inge, ¿podría repetir la pregunta B? No la entendí muy bien porque le resta desde el 3 y no le toma en cuenta el 4. Eso no lo entendí muy bien. La B. No, la B, la última pregunta. Ah, la B. Ya, dice, 4 o más clientes que estén en lista de espera. 4 más clientes sería de 4 para arriba, es decir, mayor o igual que 4. Todo lo que esté por aquí por abajo. ¿Sí o no? Entonces, a 1, que es el valor máximo que puede tomar una distribución, le resto lo que está por debajo de eso, que sería esto. ¿Sí está claro? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué no le incluye al 4 Porque dice en la aquí, resta? porque en la pregunta dice 4 o más. Si me hubiese dicho más de 4, entonces no le incluye el 4. Ya le entendí. ¿Sí o no? Claro, sí, ya le entendí. Aquí me está diciendo 4 o más, es decir, de aquí, incluyendo este valor, para abajo, para arriba. Para 5, para 6, para 7, bueno, no sé hasta dónde llegará, pero sí me incluye el 4 porque dice 4 o más. Por eso le pongo aquí mayor o igual que 4. Si la pregunta hubiese dicho más de 4, ahí sí no le incluye el 4. Sería de 5 en adelante. No, pero me refería más en la resta, o sea, en el 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 3, o sea, porque ahí en la probabilidad de que sea menor que 3 no le incluye al 4. Porque mira, de 0 a 3, de 0 a 3 tengo todo lo que está por debajo del 4. No puedo incluir al 4 porque en la pregunta sí me piden que incluya al 4.
O sea, en mi respuesta necesito que esté el 4. Por lo tanto, a la hora de restar de 1, le tengo que restar lo que está por debajo de 4. Sin incluir el 4, porque el 4 ya lo incluí en el otro grupo, en el que viene de aquí para abajo. ¿Sí me explico? Sí, ahí sí ya le entiendo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hagamos este rapidito. Nos quedan 7 minutos. Hagamos este rapidito aquí entre todos. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de distribución se aplica aquí? Dice, los informes recientes relacionados con el crimen indican que cada minuto ocurren 3,1 robos de vehículos motorizados en Estados Unidos. Observen que aquí hay un intervalo. ¿Cuál es el intervalo aquí? Cada minuto. Cada minuto. No, pero... A ver, pero dígalo todo completo. ¿Qué es lo que se contabiliza aquí? 3.1 robos. No, ¿qué se contabiliza? No me diga el valor exacto. Los robos. Exacto. El número de robos por... ¿Por qué? Aquí está la clave. Por minuto. Por minuto. Entonces, lo que usted está contabilizando aquí es número de robos por minuto. Eso es un intervalo. ¿Y qué me están dando aquí? Este 3,1, ¿qué significa? Es la media. Es la media. Entonces me están dando la media, que es incluso lo único que se requiere en una distribución de Poisson. Por lo tanto, esto es distribución de Poisson también. ¿De acuerdo? Entonces me dan la media y lo que me piden aquí, calcule la probabilidad de que ocurran exactamente 4 robos en un minuto. Y luego me piden cuál es la probabilidad de que no haya robos en un minuto. Y cuál es la probabilidad de que por lo menos haya un robo en un minuto. Igual que en el caso anterior, como el valor máximo que me piden aquí es 4, yo puedo coger y hacerme una tablita aquí. Hagámoslo rápidamente. Le vamos a dar valores desde 0 hasta 4. Y aquí le voy a dar la probabilidad de esto. Y entonces, como es Poisson, me voy acá, busco Poisson distribución, me pide el valor de X, le digo que tome este valor, me pide la media, que es 3,1, y el acumulado es 0. Y arrastro la formulita. Tengo la tabla. Entonces, esto ya está casi del lado de acá. Ahora tengo que saber responder las preguntas. ¿Ves? Calcule la probabilidad de que ocurra exactamente 4 robos en un minuto. ¿Cuál sería la respuesta? 0,17. Correcto. Esta sería la respuesta del literal A. Luego me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que no haya robos en un minuto? 0.04. Correcto. Esta sería la respuesta del literal B. Que no haya robo es 0. El valor de X. Ya. Y dice, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos haya un robo en un minuto? Ahora sí viene la pregunta buena, las que salen en las pruebas. Esta a lo mejor no salen ni en las pruebas. La que viene ahora es la que suele salir. ¿Qué me piden ahí? ¿Cómo se escribe esta pregunta matemáticamente? Esta pregunta se escribe matemáticamente así. Y lo voy a escribir aquí. Esta sería la probabilidad de que X sea Igual a 1. igual a 1, no. Igual a 1. Mayor o igual a 1. Dice, por lo menos 1 significa que puede ser 1 o más. Eso es lo que significa cuando te le dicen por lo menos 1. 1 o más. Es decir, probabilidad de que X sea mayor o igual que 1. Y eso, matemáticamente, también se calcula 1 menos
la probabilidad de lo que esté por debajo de 1. ¿Qué es lo que está por debajo de 1? 0. Que X toma el valor de 0. Eso así de fácil. Por lo tanto, esto se resuelve como 1 menos este valor de aquí. Y ese sería mi valor de probabilidad. ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. Bueno. Entonces, por favor, yo espero que puedan terminar ese deber de la semana 5. En la semana 6 le puse 4 ejercicios adicionales. ¿Por qué les puse estos 4 ejercicios adicionales? Porque son de un grupo de ejercicios que está al final del capítulo, en esas páginas azules que tiene el libro, donde le dan un grupo de ejercicios de cada uno de los temas, pero ya con un poquito más de rigor, como ustedes pueden ver aquí. Son un poquito más rigurosos que los que normalmente aparecen al final de cada capítulo, o mejor, de cada subtema. Entonces, lo que yo quiero es que revisen esos ejercicios también, porque suelen salir algunos así en las pruebas. La semana que viene es la semana 7 y está previsto que hagamos actividad de refuerzo académico. Eso es lo que está previsto en todos los sílabos de todas las asignaturas para la semana 7. Entonces lo que vamos a hacer es más ejercicio, pero no solamente de distribuciones, vamos a ver de todo lo demás que hemos visto, teorema de Bayes, de diagramas de árbol, de tablas de contingencia, de probabilidades, etcétera, etcétera, condicional, conjunta, todo eso, para que ustedes ya estén listos, porque en la semana 8 vamos a tener el examen. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay. Bien. Entonces, por favor, a trabajar, háganle todo en Excel. Pues, por cierto, hay algunos que todavía por ahí me envían en archivos que no son Excel. Todo envían en Excel, así como lo estamos haciendo nosotros los ejercicios aquí, por favor. Y no me envíen comprimido. No me lo envíen en un comprimido de WinRAR. Solamente un solo archivo en Excel, nada más, no hace falta más. Bien, no quiero PDF, solo en Excel. Bien, eso sería todo entonces, nos veríamos la semana que viene. Hasta la próxima semana, profe, cuídese. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego. Dígame. Cierto, me pidieron que por favor le diga que me valide en el SIGE. Sí, ahorita mismo le voy a validar. Para validar sus clases. Ya, ok, gracias. Ya, ahorita mismo le valido para que ya le ponga los justitos. Ya, listo, Inge, no hay problema. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Inge, pase muy bien.